mañana con 12 minutos en una mañana soleada, maravillosa, con un poquito de humedad, pero miren, los cielos se están despejando. Hashtag 500 años, las incógnitas de este estrecho de Magallanes, que ya además ha sido conmemorado hace algunos días, con incluso visita presidencial. Está con nosotros Javier Garay, como todos los martes a esta hora. Tenemos un invitado desde Río Gallegos. Vamos a ver si Carlos Valdés logra engancharse en estos minutitos del bloque que vamos a empezar ahora. ¿Cómo está, Javier? No, muy bien, exactamente. Hace una semana ya se conmemoró, entre comillas, el hallazgo del estrecho, pero queda 38 días que este caballero va a andar por estos lados, y la idea también es conversar un poco de eso. Me refiero a Magallanes y también a lo que se generó después de la visita presidencial. También es interesante conocer un poco, y al revisar redes sociales y todo. Así que la idea es conversar un poquito de eso también y qué pasa en estos 38 días. ¿Qué pasa entonces en estos 38 días, Javier? Vamos a tener varias semanas de estos 38 días, ¿no? Desde que ingresan por primera vez al estrecho. Y además aprovecho de preguntarte qué sensación te dejó la celebración, conmemoración, los actos oficiales de hace algunos días. O sea, hay una posibilidad de lo que se llama la respuesta políticamente correcta, ¿ah? Pero mi sensación, y leía también un poco la crónica de la radio, leía la crónica el otro día de la prensa austral, que íbamos a tener, se iba a tirar la casa por la ventana, y verdaderamente por la ventana. Era una fiesta a toda orquesta, pero de la fiesta no parece que no pasó nada, más allá de la visita del presidente y los sellos postales y eso. Pero tal como conversábamos la semana pasada, a la señora Juanita mucho no le quedó en realidad, y parece que no va a quedar, y es como que fue el 21 y no hay nada más que decir. Y en torno a eso, el día primero de noviembre ocurre algo muy importante, y eso, digamos, es el bautizo, e insisto en este concepto, para los europeos, porque nuestras tierras ya tenían nombre, ya eran navegadas, y eso es algo que nosotros como magallánicos también tenemos que decirlo. Pero el día 1 de noviembre, de alguna forma, se bautiza el estrecho como el Canal de Todos los Santos. Y ese es un nombre que ¿cómo se llama? Que nos va a acompañar. Entonces, no es menor lo que pasa en esos días. Y eso ocurre un día 1 de noviembre. Me estaba escribiendo el amigo argentino, pero te está costando ingresar. Era interesante saber con él, porque ellos también tuvieron su propia celebración, y también su propia forma de ver este hecho. Pero bueno, como bien comentaba, el día 1 de noviembre, ese día Magallanes, en el fondo, le vienen a comunicar que esto es un estrecho y que al parecer une con otros mares. Otro tema interesante también, que se producen algunas exploraciones durante ese periodo. De hecho, esta flota que entra, que son 4 naves, se divide. Unas van para el sector de Tierra del Fuego y otras se quedan dando vueltas más o menos a la altura de Bahía Laredo, incluyendo la isla Isabel. Entonces, van a ocurrir una serie de hechos que también van a ir quedando registrados en la crónica de Pigafetta, pero lamentablemente estos 38 días en general para la crónica de Pigafetta no son como muy importantes, y de hecho hay una cosa muy curiosa, no se describe tanto. Por eso es interesante el libro que realizó don Mateo Martini, que se llama Una travesía memorable, porque él describe bastante bien, obviamente basándose en algunos historiadores y obviamente en su propia experiencia de tantos años de contar la historia de la región. Pero no puede ser que estos 38 días nadie, un poco lo que se ve atrás en el cuadro, nadie iba a observar esta película. Es muy difícil. Ahí está la incógnita, pues, ¿qué pasó?
Claro, y esa incógnita de los más de 30 días dando vueltas por acá, que aprovecharon de recorrer porque ellos en rigor no estaban buscando venir a desembarcar, por ejemplo, en el territorio donde estamos hoy en día, estaban buscando otra cosa, llegar a otra parte y buscar una salida para encontrar la salida al océano, ¿no? Claro, de hecho, lo que ocurre el día 1 de noviembre es que a Magallanes se le va a contar que se descubre el estrecho. Y eso también fue con bombo y platillo, porque fue con salvas de cañonazo, le dijeron encontramos el estrecho. Y ahí inclusive Pigafetta lo describe, parece periodista que cubre, ¿cómo se llama? La farándula, lo describe llorando a Magallanes y dando gracias dando gracias a Dios, y Pigafetta lanza esta frase, que no hay estrecho más hermoso que este en el mundo. No sé si habrá conocido más estrechos, pero por lo menos nos tiró muchas flores. De hecho, es una cita interesante como para la bajada del aeropuerto, que tú llegues al aeropuerto y esa cita debería estar donde dice que no hay estrecho mejor que este en el mundo. Bueno, también ¿por qué? Porque de alguna forma, y eso era algo que íbamos a conversar un poco con el amigo argentino, pero si no es hoy día, será seguramente... Será el otro martes, no hay ningún problema. Claro. De hecho, como se dice vulgarmente, los viejos ya venían bastante calientes, ya no le creían a Magallanes. Oye, ¿y cuándo el estrecho? Es como la Capilla Sixtina. ¿Y cuándo terminarás? Acá era bastante parecido el tema. ¿Y cuándo el estrecho? Mira, ahí está apareciendo, parece Carlito. Sí. Esa era la pregunta que le decían, ¿no? Ya había desesperación en la tripulación respecto de lo que estaba pasando. Claro. ¿Y cuándo? ¿Cuándo vas a aparecer? Es como Carlos acá. ¿Cuándo va a aparecer? Carlos Valdés, desde Río Gallego, a ver si logra activar su cámara, porque tiene que activar su cámara. Puerto Santa Cruz. Desde Puerto Santa Cruz. Perfecto, desde Puerto más Santa al norte, Cruz. Más al norte. No tanto, un poquito más al norte, pero claro. No sé si Carlos nos escucha, pero no está con la cámara activada de su computador. No sé si Christopher ahí lo puede... me parece que no está activado. Así que vamos a ver si logra conectarse o no. Sí. Sigamos, Javier. Así que como comentábamos, a Magallanes ya ahí y cuándo. De hecho, porque es interesante en esta historia, y eso lo puede contar de mejor forma Carlos. Ahí está Carlitos. Ahí está, se lo activamos desde acá, al parecer. Denle la bienvenida a usted. No sé si Carlos nos escucha. Hola, sí, yo los escucho perfectamente. ¿Ustedes? Hola, qué bueno, bienvenido. Te va a dar la introducción, la bienvenida a tu amigo Javier. Javier, adelante. Bueno, hoy día contamos con un invitado, digamos, internacional del otro lado del alambre, don Carlos Valdés. Trabaja en el Consejo Provincial de Educación. Yo creo que él cuente un poco qué es lo que pasa en Puerto Santa Cruz y por qué esta relación que nos une durante harto tiempo en relación al tema del estrecho. Así que, Carlitos, cuéntanos un poco qué pasa en Puerto Santa Cruz. Sí, ¿qué tal? Primeramente, un saludo a ustedes. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que para nosotros es un gran placer poder estar comunicándonos y poder contar un poquitito cuál es la historia que tenemos, ¿no?, aquí en Puerto Santa Cruz con relación en torno a la vuelta al mundo de Hernando de Magallanes. Aquí se han realizado varias actividades el pasado 18 de octubre. Javier, si querés, primero te hago una introducción del por qué son todas estas actividades que se están realizando aquí en nuestra localidad. Con el permiso ahí de Mauricio, por favor. Dele, nos quedan 5 minutos, porque como se logró, nos quedan 5 minutos, así que tratemos de agilizar y retomar el otro martes, porque no vamos a alcanzar seguramente lo que ustedes querían desarrollar. Bien, en estos 5 minutos trataré de ser rápido y explicativo. El 3 de mayo del año 1520, Magallanes envía al capitán Serrano con la nao Santiago y descubren el río Santa Cruz y lo nombra Santa Cruz justamente en adhesión al día de la Convención de la Santa Cruz. Y de allí proviene el nombre hoy de la provincia de Santa Cruz, del río Santa Cruz y de nuestra localidad Puerto Santa Cruz. El 22 de mayo, después de realizar varias exploraciones, naufraga la nao Santiago. Es la primera nave que pierde Hernando de Magallanes en busca de este estrecho, ¿no?, que une a los dos océanos.
Bueno, esta nave la pierde justamente el 22 de mayo del año 1520. El 24 de agosto de ese mismo año, Magallanes decide venir desde el puerto San Julián, en donde estaban invernando, y después de haber sofocado todo el motín, ¿no?, todos los acontecimientos que habían ocurrido en San Julián, decide venir hasta la bahía de Santa Cruz en busca de los tripulantes y en busca de rescatar todo lo relacionado al naufragio de la nao Santiago, las maderas y todo eso que el mar iba acercando a las costas. En este naufragio no se pierde ninguna vida, salvo se registra solamente una pérdida, que es el esclavo de Juan Serrano, quien fallece, ¿no? Magallanes llega a las costas de Santa Cruz el 26 de agosto y se queda aproximadamente 53 días en nuestras costas para aprovisionarse de pescado, de leña, de agua. Y el día 18 de octubre, que este pasado 18 de octubre, decide continuar viaje para posteriormente, 48 horas después, descubrir el estrecho de Magallanes, ¿no? El estrecho que hoy lleva su nombre. El 18 de octubre se realizó una actividad muy linda aquí, porque antes de partir Magallanes celebran una misa en donde el mismo Magallanes obliga a toda la tripulación a desembarcar, a oír misa y a comulgar, transformándose esta en la primera comunión general de la Patagonia, ¿no? Entonces, este fue un hecho muy importante. Todos estos hechos fueron importantes, pero queríamos marcar este hecho y se realizó varias actividades. Se realizó una actividad internacional. El intendente municipal, Néstor González, invitó a un sacerdote descendiente de Hernando de Magallanes, y se realizó una misa internacional para justamente marcar este acontecimiento tan importante para nosotros. Participaron de esta misa el intendente Néstor González, junto al alcalde de Punta de Abarca, Augusto Marino, el vicegobernador Eugenio Quiroga, el diputado nacional Pablo González, familiares de Hernando de Magallanes y demás autoridades argentinas y portuguesas, siendo esto, ¿no?, un evento de carácter internacional a través de Zoom. Fue una fecha muy importante para nosotros, y desde el año 2012 a la fecha el intendente se encuentra trabajando para revalorizar todos estos acontecimientos históricos que nos unen a nosotros a la ruta de Hernando de Magallanes. Estas fueron las actividades que se realizó el pasado 18 de octubre aquí en Puerto Santa Cruz. No tan distinto a lo que pasó acá. Acá vino el presidente de la República, pero fue una celebración, Carlos, Javier, más bien de un grupito, ¿no?, que viajó desde Santiago a Magallanes. Los magallánicos, las magallánicas en general, no nos vimos muy involucrados en la celebración de los actos oficiales, Javier, ¿no? ¿Cierto? Sí, de hecho Carlos me preguntaba, ¿y cómo siguen las celebraciones? y yo le decía a Carlos un poco, porque queremos contarte algo también, una primicia. La idea es en noviembre. Nosotros, gran parte de las cosas de las actividades de la ONG, queremos hacer algún encuentro patagónico en torno a este tema. Perfecto. Así como Carlos bien cuenta que la localidad, y bueno, hay una parte importante de la toponía del estrecho y también del lado patagónico argentino fue bautizada, entre comillas, por Magallanes. Entonces queremos realizar un encuentro patagónico, pero sobre todo lo estamos pensando en la educación. ¿Y por qué en la educación? Carlos acá estuvo hace 3 años con un grupo de chicos que ellos trajeron un proyecto que se denominaba ¿Qué pasó con la nao Santiago? Y ellos también, algo que a mí me parece muy interesante y digno de imitar, es que ellos le están dando un lugar importante a su localidad, que es Puerto Santa Cruz, que tiene relación con Magallanes, y una relación hasta arquitectónica. De hecho, el Santuario María Auxiliadora y la iglesia de Puerto Santa Cruz fue construida por el salesiano, el padre Juan Bernabé. Hay una relación ahí muy interesante, y de barcos también en el pasado, especialmente en la época de todo el tema ganadero. Pero ¿cuál es la idea? Nosotros con Carlos nos conocimos y su grupo de chicos cuando él trajo a conocer los chicos este lugar, el estrecho, y a raíz de eso nosotros formamos una relación sobre ir conversando qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, y cómo podemos hacer algo también en común, sobre todo pensando, y esto es algo importante que quería comentar,
el día 21 de octubre, si bien nosotros estamos en pandemia y eso se entiende, el día 21 de octubre nosotros fuimos noticia en todas partes del mundo. Yo me dediqué a buscar recortes de diario, salimos en Portugal, Sí. en España, en Sevilla, en distintos lugares. O sea, volvimos a hacer noticia. Que se descubre el estrecho, como bien obviamente los europeos lo dicen. Ahora, como lo he dicho en varias ocasiones, es el momento en el cual nosotros tenemos que empezar a construir nuestra historia. Y esa historia, como lo hemos conversado con Carlos y también con la gente de educación de allá, qué interesante sería que en algún momento, fruto de estos encuentros, salga algún manual patagónico de historia. Por ahí va un poco la idea. Y es muy bueno, y es muy bueno que ustedes tengan grupos de chicos y chicas, gente joven, donde uno puede ir inculcando en la historia, ¿no? La pertinencia de la historia regional, el que podamos saber de nuestra identidad, de nuestra historia, lo que ha pasado en nuestros territorios. A nosotros de Magallanes nos falta mucho. Carlos ya nos contará qué pasa, sobre todo en la provincia, ¿no? En Puerto Santa Cruz, pero en la provincia en general. Ojalá, Carlos, nos puedas acompañar el otro martes. Te dejamos la invitación extendida desde ya, una semana antes, para poder ingresar con mayor anticipación y tengamos tiempo y aprovechemos mejor este bloque que dura aproximadamente 25 minutos. Así que te dejamos la invitación extendida, ojalá la aceptes, te enviamos un gran abrazo y muchas gracias por habernos acompañado, aunque sea unos minutitos, pero es el primer enlace de lo que esperamos nosotros sean varios más, pues, Carlos. Es el primer enlace, con mucho gusto estaré atentos el día martes, trataré de comunicarme lo antes posible y para que podamos dialogar. Hay mucha historia y es cierto lo que decía Javier, no hace mucho tuvimos un Zoom en donde participó también el secretario de Gestión Cultural y Turística, de quien depende esta dirección, el señor Raúl Márquez, y pudimos dialogar muchísimo con Javier y tener este intercambio, ¿no? Y estas ganas de poder trabajar conjuntamente para armar nuestra historia, para que el mundo pueda conocer la historia que Magallanes ha pasado por la Patagonia, que ha pasado por estos lugares y que ha dejado su huella y su marca, y principalmente sabiendo, ¿no?, que esta travesía náutica, que se la conoce en todo el mundo como la travesía náutica más grande de todos los tiempos, y ser protagonista de esto creo que es algo muy importante. Y nosotros como Puerto Santa Cruceños lo que estamos haciendo es tratar de entrar en la ruta de Hernando de Magallanes, de que conozcan esta historia que no es muy conocida, ¿eh? El intendente viene trabajando desde el año 2012 para que sea reconocida la historia de Puerto Santa Cruz, porque en el contexto lo único que se conocía era que en cercanía de San Julián se perdió la nao Santiago, pero detrás de este naufragio hay una historia que es muy rica y que el mundo también lo tiene que conocer. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, que el intendente lo está tratando de hacer, el secretario de Cultura y toda la comunidad de Puerto Santa Cruz están participando de estas actividades para que podamos ser también nosotros parte de la ruta de Hernando de Magallanes. Está buenísimo. Carlos, te enviamos un abrazo desde Punta Arenas. Esperemos que además en pandemia lo estén pasando bien, que no estén tan complejos como si lo estamos por acá, ¿no? En el sur del sur, en Magallanes. Javier, un abrazo también para ti. Nos vemos el otro martes, ¿ah? Hashtag 500, las incógnitas del estrecho. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Chao, Carlos. Un gusto. Pausa, ya venimos.